Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. El código de ética, el actuar del contador público cuando nadie lo ve. Así es, el código establece estándares de alta calidad de comportamiento ético que se espera del contador público, ya sea en el sector público, en el sector privado o bien ofreciendo servicios profesionales independientes. Son las reglas del juego en el ámbito profesional del contador público. Así es, yo soy Carlos Chavarría, integrante de la Comisión de Ética y Calidad del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. ¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que tiene que ver con integridad, objetividad, competencia, confidencialidad, entre otras cosas. Me refiero al código de ética, para lo cual tenemos como invitado a Carlos Chavarría. Carlos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Hugo, por recibirme e invitarme a esta plática sobre el código de ética. Sí, pues es el código de ética, que esto es lo que debe hacer el contador cuando nadie lo ve. Es correcto. De hecho, hiciste referencia a los principios fundamentales del código de ética. Ahí faltaría completar con el marco conceptual, pero ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué nos podrías comentar con respecto al código de ética? O sea, para todos aquellos que no están familiarizados, o sea, y me refiero a contadores y no contadores, ¿qué es el código de ética en términos generales? El código de ética establece la responsabilidad de los contadores públicos de cumplir con el código de ética y sus principios fundamentales y su marco conceptual. Marca la pauta de cómo debemos desempeñarnos. Ahorita lo mencionabas tú, cuando nadie nos ve, e indistintamente la profesión, hay que cumplir el interés público y la confianza que depositan en nuestra profesión, ya sea las entidades públicas o las privadas, que nos dan oportunidad de desarrollar y no perder la confianza de ellos. Digamos que son las reglas del juego que tenemos los contadores que tenemos que aplicar en el desempeño de nuestra actividad profesional. Es correcto, porque debemos de desempeñarnos de manera íntegra, ser objetivos al momento de hacer nuestro trabajo, la competencia, la confidencialidad de la información que manejamos, porque vale mucho para quien la genera y nosotros tenemos acceso a ella, y el comportamiento profesional con el que desempeñamos nuestra profesión. Así es. Y si empezamos y nos platicas un poco de estos principios fundamentales, porque luego también todo esto son temas muy abstractos, ¿no? Pero que luego aquí en el código de ética no lo aterriza y trata de limitar que sí, que no y demás. Es correcto. Bueno, iniciando con el tema de la integridad, bueno, el tema de ser honesto y honrado en todas las relaciones profesionales y de negocios que participemos. Nos darán la oportunidad de asesorar a alguien o nos darán un encargo o una función en algún ente económico y tendríamos que mantener esa integridad vigente, ¿sí? Sí, y por ejemplo también la cuestión de la objetividad. Aquí es interesante ejercer el juicio profesional o de negocio sin verse comprometido por un sesgo, un conflicto de interés o la influencia indebida de terceros o confianza indebida en individuos, porque podemos influir en alguien, ¿sí? Dependiendo de nuestra experiencia, pero el código de ética también nos lo va a controlar esa parte, ¿sí? Exacto, ¿no? Y digo, aquí para todos los que estén viendo la transmisión, bueno, la información, como tú lo comentabas, que maneja el contador, pues es información relevante que tiene que ver con la cuestión de finanzas, que tiene que ver con toma de decisiones y muchas veces la opinión del contador es la que define si se va el empresario por el camino A o por el camino B. Sí, entonces aquí ocupamos el tema de la diligencia y las competencias profesionales. ¿Cómo voy a dirigir? ¿Cuál es el deber ser? Entonces aquí debo mantener ese conocimiento de habilidades que me ayuden a aportar y dar una buena información o generar información
íntegra para que se puedan tomar decisiones objetivas y no influir de mala manera la decisión de alguien. Y ahorita que hablabas también de competencia, o sea, porque a veces piensan que el contador es un todólogo, ¿no? Y pues el contador, digamos, a lo mejor está especializado en temas de finanzas, en temas de costos, presupuestos, y pues ahí también el contador debería pintar la raya de, pues mi experiencia llega hasta aquí, no querer resolver todos los temas. Es correcto, no podemos extralimitarnos o decir que yo lo sé hacer todo. Tengo que generar competencias. Esas competencias puede llegar a una especialización que actualmente pues, tenemos cada área, desde el tema de los registros contables, elaboración de estados financieros. Puedo ser experto en finanzas, en fiscal, en auditoría. Puedo ser asesor independiente, pero también en asesoría independiente tendría que estar limitada o delimitada hasta dónde alcanza mi competencia para poder asesorar a alguien, a una entidad, a los directores o accionistas de un ente y lleguen a tomar buenas decisiones, porque ahorita lo mencionabas, no soy todólogo, tengo conocimiento íntegro, Sí. pero debo apegarme a mi código ético también. No puedo ofrecer algo que no tengo competencias desarrolladas en un área. Claro. Sí. Y también la cuestión de la confidencialidad, ¿no? Porque es información relevante, es información que puede tener efectos más allá de la organización, ¿no? Entonces, saber cómo manejar esa información y cómo resguardarla para pues, el bien público, que era lo que mencionabas al inicio. Sí, esta confidencialidad la debemos de mantener. Podemos entrar a analizar un negocio de manera integral, conocer sus operaciones, cómo lo hace, a quién va dirigida su operación, o qué mercados están atendiendo y la estrategia para lograr un crecimiento. Entonces, esta confidencialidad de las estrategias y la misma información que se ha generado, debemos de mantenerla, porque si bien estamos generando competencias y va a llegar un cliente que quizás es la misma actividad, tendríamos que tener, la manera objetiva de transmitirle lo que debe hacer sin divulgar información confidencial de otro ente. Esta parte genera confianza en quien nos contrata o quien nos da entrada a sus organizaciones y es parte también, una combinación del cuidado y diligencia profesional que debemos de llevar. Claro. ¿Sí? Y también dentro de la actividad de la profesión contable, pues está el tema de las amenazas. Y amenazas, me refiero a la cuestión de los retos que nos enfrentamos profesionalmente, ¿no? Que a veces es una amenaza porque, pues, si bien hay que saber enfrentar lo que se te presenta, pero también determinar hasta dónde sí, hasta dónde no y qué implicaciones tiene. Es correcto. Ahí, en el marco conceptual, hace referencia a identificar amenazas que tiene el contador público en una actividad, además de evaluar esas amenazas e implementar una salvaguarda como respuesta a las amenazas identificadas y evaluadas. Entonces aquí es parte de tener esos cuidados, porque si bien hace referencia a atendiendo las circunstancias de cada ente, yo tendría que identificar cuáles son esas circunstancias que pudieran afectar mi actuar y no violentar la actuación de acuerdo al código de ética. Así es. Sí. O sea, digamos aquí son varios pasos. Primero las tengo que identificar y luego evaluar cuál es el efecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa evaluación y qué respuesta vamos a dar a esa amenaza? Porque si bien el código no prohíbe que hagas algo, pero sí tienes que llegar a una reducción o algo aceptable donde puedes seguir actuando. Sí, ahorita vamos a llegar a una parte de hasta dónde soy competente. Ok, yo ya no tengo experiencia, pero dentro de mi área tengo un experto que sí tiene la experiencia, entonces ellos tendrían que atender esa parte que yo tengo débil. Esa sería una respuesta a la amenaza de mi
de mi no competencia. Y por ejemplo, aquí tratando de contextualizar y poner un poco más de aterrizando estas situaciones, por ejemplo, el tema a veces de los honorarios. Y los honorarios me refiero que en ocasiones, pues en el mercado resulta que parece una guerra de precios. Y entonces el contador a veces con tal de obtener el servicio, baja los honorarios. Y entonces el bajar los honorarios pareciera que es una amenaza porque la calidad del servicio pues pudiera estar en tela de juicio por el costo que implica prestar el servicio. Ahí tendríamos que dar una respuesta a esas amenazas y tener un comportamiento profesional adecuado, porque si yo veo que el mercado está motivando a bajar los precios, estamos infringiendo también el código de ética. ¿Por qué? Va a demeritar mi objetividad, va a demeritar mi confidencialidad. Entonces, tendría que actuar con un comportamiento profesional adecuado y no poner en riesgo y caer en un conflicto de interés. Que esos conflictos de interés ahorita lo vamos a ver, pero es importante contrarrestar y dar una respuesta a esa devaluación del mercado. Dice, oye, hay mucha oferta y hay quienes lo están malbaratando y es un riesgo que tenemos. Al igual que si en el despacho, más bien nuestra firma contable, tenemos una dependencia económica de un cliente, también podría generar un comportamiento indebido porque voy a perder objetividad y voy a poner en riesgo, voy a quedar en un conflicto de interés. Y hablando un poco de la estructura de lo que es el código de ética, pues tiene una división, le voy a llamar, o una parte enfocada al sector público y el sector privado, y tiene otra enfocada al sector independiente, atacando cada una de las particularidades de dichos sectores. Es correcto. En la parte 2 del Código de Ética, contadores públicos en los sectores públicos y privados. Aquí tendríamos que enfocarnos en la parte del contador público que trabaja por una entidad de gobierno, en la parte pública o un organismo gubernamental. Aquí debe cuidar su comportamiento profesional. ¿Sí? ¿Por qué razón? Puede ser influenciado por externos, ¿sí? No solamente en la parte interna puede haber un conflicto de interés, sino alguien externo lo invita a ser partícipe de algo indebido y genera un conflicto de interés al estarle dando beneficios que no debió haber dado. ¿Sí? Pudo haber violentado ese proceso. Esas amenazas también habría que darle una respuesta y evaluar las amenazas porque llega un tema mayor. Existe una ley general de responsabilidad administrativa que va a sancionar al servidor público que caiga en una falta grave o en una falta no grave o una falta grave. Pero eso tendremos que entrar en materia de una ley. Claro. ¿Sí? Y en la parte del contador público en el sector privado también tendría que tener sus cuidados. Recuerdo mucho alguien mencionaba la reducción del costo de su comedor en un porcentaje que al preguntarle que qué tan rica era la comida en el comedor, me dijo que no comía ahí. Entonces, pues aquí el impacto no solamente está impactando en los costos favorables a la compañía, sino tendría que ver la parte integral, la afectación a sus empleados o a los trabajadores de la compañía en el consumo de grasas u otros alimentos no aptos para cumplir con su función. Sí, o sea, porque en ocasiones, y dependiendo del nivel en el que se encuentre el profesionista, pues a lo mejor se toman decisiones de números basándote únicamente en números, sin conocer el contexto, la implicación de, oye, una reducción de costos, pues sí, pero ¿cómo se va a traducir en el departamento, en el área, en los terceros? En las incapacidades por seguridad social, Exacto. de que van al médico y resulta que son preinfartables o ya caen en una parte de preinfarto por el alto contenido en consumo de grasas en sus alimentos. Y si no se cuida de esa manera, algo nos va a impactar adicionalmente, la capacitación que se le dio a ese personal. Así es. ¿Sí?
Sí, o sea, aquí se busca que se tenga una visión integral más allá del impacto financiero, que en ocasiones es lo que le piden al contador, ver cuál es el impacto financiero o ayudar a mejorar el tema financiero, pero pues como lo acabas de mencionar, es verlo más allá de la cuestión financiera. Es correcto. ¿Qué pudiera hacer si entramos al tema de normativa financiera, el cuidado de negocio en marcha? ¿Qué riesgos existirían de no cumplir con ese postulado de negocio en marcha? Pues, oye, no cumple las regulaciones y va a haber esas circunstancias que quedaron ahí en el aire, de acuerdo a la actividad que tiene la entidad. Bueno, pues esas circunstancias regulatorias te pudieran impedir en continuidad de negocio en marcha por no cumplir alguna regulación ambiental. Y tengo ahí el caso de alguien que vertió desechos tóxicos al cauce de un río y la fauna que estaba en el río Pagó las consecuencias. pagó las consecuencias. Entonces se enteran, investigan y analizan de dónde vienen esos residuos y van con la entidad que no cumplió con sus regulaciones. Ya. ¿Sí? Sí, sí, son cuestiones que no están a lo mejor claras, o sea, vaya, que son más, tiene que ver con cuestiones de criterio, tiene que ver con cuestiones de experiencia, tiene que ver con algo intangible, pero que al final yo creo que el resultado, el efecto, se ve o se plasma en algo tangible, como en este caso el ejemplo que comentabas de los desechos en el agua y la implicación que tuvo. Es correcto. Entonces aquí tendríamos que el contador público deberá siempre mantenerse actualizado. Y algo que estamos promoviendo en la profesión es que nos mantengamos al día con la normatividad y legislación vigente de acuerdo a nuestras competencias o la especialidad que tengamos. Así es, que tienes que estar al día para poder cumplir con la normativa. Y también aquí, y hablando un poco más de cuestiones financieras, en ocasiones el desempeño de los ejecutivos está ligado al desempeño de la organización. Es decir, oye, si sacas un determinado margen de utilidad, una determinada tasa, bueno, pues vas a tener un bono de desempeño, ¿no? Y eso pudiera en ocasiones incentivar a ser flexibles o a aplicar determinado criterio a la hora de evaluar un proyecto, de tomar una decisión en favor de la empresa, que indirectamente pues favorecería también a la persona que está proporcionando en este caso la información para la toma de decisiones. Correcto, hay una generación de información y viendo estas condicionantes que en base a un resultado va a llevar un bono, aquí estaríamos teniendo un conflicto de interés porque va a haber un interés propio. Sí, eres juez y parte. Es juez y parte que es en un interés propio o privado, como se le puede llamar también, y estás olvidando ese bien común o interés común o interés público, ¿sí? Entonces, esta parte del conflicto de interés tendríamos que evitarlo porque el código establece que no podemos tasar en base a los resultados. Sí, tenemos que poner valor a nuestro trabajo, pero no a ese nivel preciso Sí. de que en base a los resultados llevarás un porcentaje, porque me voy a olvidar de lo demás y voy a estar buscando ese porcentaje. Así es, sí, y luego también, por ejemplo, hay ocasiones, no sé, la cuestión de la PTU, diferentes cosas que pues se determinan y al final se distribuyen. Entonces, pues también el contador a lo mejor interviene en la determinación de la PTU, pero pues al final es alguien que participa en la organización y que se va a ver beneficiado por el resultado de la PTU. Bien, se puede darse beneficio por la PTU, pero también puede dar el lado contrario, perjudicar a los trabajadores y hacer una erosión fiscal ahí Sí. que evita que más bien impacta en la PTU de los trabajadores y no se les da nada. Exacto. Entonces, oye, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Sí. ¿Sí? Entonces hay que ser conscientes de tener un equilibrio mental y objetivo para dar cumplimiento en el deber ser, el debido
desempeño del contador público y cuidando lo que debe ser. Habrá estrategias que se establecen y esas estrategias deberán estar basadas y documentadas en base a las leyes sin llegar a una simulación. Claro. Sí, que ahí bajé la voz porque sabemos bien que una simulación no es lo correcto y tiene que estar basado en temas reales. Sí, pues aquí al final es, como coloquialmente se dice, papelito habla, ¿no? Tener cuál es el fundamento, el procedimiento y que sea todo transparente. Es correcto. Y también esa parte de la transparencia es la confianza que depositan los accionistas en el personal que elabora el tema financiero, sí, o los que participan en la parte estratégica dentro del gobierno corporativo, depositen confianza en el contador público que genera la información financiera y los registros de las operaciones. Así es. ¿Sí? Y bueno, también aquí hay una cuestión que a lo mejor pareciera que se relaciona, pero pues a lo mejor es algo independiente. La cuestión de los incentivos, a lo mejor la cuestión de los regalos, de cuestiones que a lo mejor si es un determinado monto o es una determinada cuestión, pues no llama la atención o no es necesario hacer una evaluación, pero ya cuando estamos hablando de cuestiones importantes, pues ya llama la atención y sí amerita un análisis más detallado. Es correcto. En este tema de los incentivos, obsequios o los regalos, es un tema ahí que causa polémica y tendríamos que analizar escenarios. En el tema de los obsequios tendríamos que ver que son permitibles siempre y cuando no lleguen a influir en la toma de decisiones. Existen códigos de ética en las organizaciones o en las entidades que están tanto elaborados para el cumplimiento del personal interno como el personal externo. ¿Qué hace una entidad cuando emite su código de ética? Blinda de alguna manera a su personal y cuida que sus clientes y proveedores se apeguen a ese código de ética para tener un mejor desempeño. Ahí también tendrían ellos que establecer a qué hacen referencia con obsequios y que han establecidos en otros códigos de ética que he leído. Hace mención obsequios promocionales o Sí, lo que conocemos, termos, llaveros, gorras, playeras. Esos obsequios sí son permitibles. Pero ya hablando de, oye, te voy a regalar esta pluma de determinada marca, ya empieza a ser suntuario el costo o el valor del objeto, eso ya quedan fuera ya están regulados y pudieran generar alguna sanción. Así es. Alguna vez, escuché que eran confiscados en la recepción, ¿sí? Y esos eran otro destino, donaciones y demás, y se dejaba la tarjeta para quien iba dirigido. Y les daban el informe, ¿sabes qué? Recibiste tantos regalos, esos tantos regalos van a ir a tal entidad, sí, o a una determinada entidad. Era una especie de aduana, ¿no? Pasan por la aduana y a ver esto, no que los confisque, sino se le da un destino a lo mejor a una institución de beneficencia, alguna cuestión por el estilo. Es correcto, porque de lo contrario, estos obsequios ya lleva a tomar una influencia de decisión o influir en las decisiones que se están teniendo en la organización y pudiera demeritar el trabajo del profesional. Y pasando a otro tema y que comentábamos hace rato, la cuestión de la presión para infringir los principios, ¿no? Y que esta presión, pues a lo mejor ahorita, lo primero que se nos venga a la mente, pues sea una persona que te está presionando o alguna cuestión particular, pero la realidad es que pueden presentarse situaciones comunes y corrientes que presionan, en este caso al contador, a lo mejor a tomar una decisión que no necesariamente pues es la mejor decisión. Perdón, pero algo muy cotidiano que nos pasa a los contadores es lidiar con los sistemas de la autoridad, los sistemas del SAT, los sistemas del IMSS, que pues ya tienes que presentar la declaración, se vence el plazo y resulta que la información que aparece precargada no es la correcta.
Así es, llega a suceder que la tecnología influye. Exacto. Y a veces confiamos de más en la tecnología y ese uso de tecnología, en principio, pudiera tener un sesgo que tendríamos que de aislarlo o evaluar esa amenaza de confiar en un sistema que nos lo están estableciendo. Alguien lo mencionaba, ya viene precariada la información y pues no tengo otro remedio más que presentarlo así como está y ya después demos una solución. Aquí tendríamos que implementar alguna respuesta a esa amenaza porque ¿qué sucede si no lo corregimos a tiempo? Sí. Y la autoridad está determinando otras cantidades u otras cuestiones que a lo mejor nosotros lo teníamos documentado como algo que no se acumulaba. Exacto, sí, que o sea, aquí los sistemas nos juegan en contra e indirectamente ejercen una presión por cumplir con la presentación de la declaración, pero pues sabes que la información no es la correcta, pero en ese momento no hay otra solución y pues a lo mejor me espero a presentar una complementaria que se corrige la información, pero en el inter, pues la autoridad puede revirar y ahora sí que no se tiene cómo atender o justificar el por qué se hizo de esa forma. Es correcto, también esa parte del sesgo dice, oye, total, ya está cargada, ya vamos a presentarlo así. Pero nosotros debemos de tener un papel de trabajo o la información debidamente documentada para poder hacer un rechazo o justificar que no era como estaba precargada la información. Así es. Entonces, esa respuesta a las amenazas de tema de tecnología es importante que lo documentemos. Escuché a un informático que me decía, ya no se hace todo el flujo de información y diagramas de flujo para codificar y lo vamos cambiando en el aire. Y le dije, se me hace que por eso no has terminado. Sí, pues sí, porque adecuarse a la realidad es muy complicado. Entonces tendremos que mapear Los los procesos, ver el contexto del ente que estamos atendiendo o donde estamos participando, porque es algo también, no sabemos dónde estamos trabajando y que formamos parte de un todo. Entonces, ¿qué engrane formamos nosotros o nuestro engrane? ¿Qué va a hacer girar a lo demás? Claro. Y esta parte, aquí es donde tendríamos que estar con el cuidado y diligencia profesional, cómo lo estamos haciendo y qué vamos a impactar en nuestro actuar o en nuestro mal actuar. Exacto. Entonces, eso sí es importante considerarlo en el tema de cuidado y diligencia profesional. Y por último, y hablando de lo que es la contaduría de la práctica independiente, pues ahí también tiene que ver el código de ética. Esa parte de la contaduría independiente es importante cuidar esa designación profesional. ¿Cómo nos designan para llevar a cabo un trabajo? Me postulo para aplicar y me den un proyecto, tengo las competencias de acuerdo a la experiencia que he desarrollado, o quizás tengo la competencia, sí tengo experiencia, pero no tengo la infraestructura para un servicio. Exacto. Y ahí es donde podemos caer en una debilidad o una amenaza que no voy a poder cumplir en la forma que me lo están solicitando o desempeñarlo con un comportamiento profesional adecuado. Y aquí también, y hablando a lo mejor un poquito relacionado con el conflicto de interés en cuanto a la independencia, pues si de repente cambian de contador y tú entras a relevar a otro contador, pues a lo mejor también ahí es saber por qué se fue, cuál es la situación particular, qué implicaciones tiene para tener todo el contexto y que no vayas a caer en la misma situación de ese contador. Es correcto, aquí tendríamos que analizar la situación del por qué hay un reemplazo en los servicios contables que se estaban ofreciendo y conocer los antecedentes. También tendríamos que evaluar el tema de los honorarios que estaba recibiendo el antecesor y cuidar que a lo mejor no estaba claro
los servicios que él ofrecía, El alcance de su servicio. el alcance de sus servicios respecto a sus horas y el costo de su hora. Entonces, sí tendríamos que tener mucho cuidado al momento de aceptar sustituir o reemplazar a un contador. Hay casos donde dice, oye, estoy buscando a alguien que esté enterado de esta actividad. Exacto. Y al momento de ver el tema del costo de los honorarios, dicen, por eso ando buscando otro contador. Sí. Esa parte también tendríamos que analizarla. Claro, Sí. y pareciera que no, pero a veces es un tema bastante clave o trascendente en la decisión porque tanto unos honorarios muy elevados como unos honorarios muy bajos, pues tienen un impacto en la calidad y el alcance de los servicios. Es correcto. Ahí nos impacta mucho en el tema de la objetividad. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser objetivo cuando no estoy cobrando Sí, lo que debe ser? debe ser de ¿Sí? acuerdo. Piden un trabajo con muchos requisitos que hay que cumplir y no está siendo remunerado con un honorario adecuado. Entonces, esa parte, pues, vamos a tener un comportamiento profesional con debilidades y que vamos a tener un conflicto de interés. Aquí, hoy no veníamos a hablar de temas de auditoría, pero también si nosotros emitimos un informe de auditoría sin cobrar honorarios, pues caemos en un conflicto de interés. Claro. ¿Sí? Entonces, eso ahorita me desvié de esa parte porque es también un servicio independiente. Sí, se relaciona. Pero bueno, ese es otro apartado que está en la 4A, 4B, que será para otra sesión. Y bueno, Carlos, ya estamos en la recta final del episodio. ¿Algo que quisieras compartir, agregar? Bueno, aquí es importante mantener presente el tema del cumplimiento de los principios fundamentales y ese marco conceptual, ¿sí? Porque nos va a ayudar a desempeñarnos tanto en el sector público o privado o en los servicios como prestadores de servicios independientes. Si nosotros olvidamos esta primera parte del cumplimiento del código y ese marco conceptual de evaluar, identificar amenazas, evaluar amenazas y dar respuesta a las amenazas, sería una debilidad grande no poder identificarlo porque estaríamos afectando el cumplimiento de los principios fundamentales. Perfecto. Y bueno, Carlos, una última pregunta y que hacemos a todos nuestros invitados desde tu perspectiva, tu experiencia. ¿Cuál es el perfil o las características que hoy en día debe cumplir un contador público, que debe tener un contador público para poder, pues, dar un valor agregado a la sociedad? Bien, aquí el tema de la competencia profesional. Si no somos competentes en un área y ese expertise no ha generado beneficio, no podemos llegar a ofrecer un servicio profesional adecuado. ¿Qué pasa con esa falta de competencia? Pues vamos a tener debilidades y el servicio no va a ser el deseado y no va a cumplir con ese interés público, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que tener limitaciones, ver nuestro alcance y que la competencia que tengamos para poder brindar servicios y no demeritar la profesión, que es lo más importante que... Así es, sí, pues, porque ahora sí, lo que haga uno o deje de hacer uno, pues nos afecta a todos como profesión. Es correcto. Después dicen, no, es que mi contador no me dio, me desilusionó. Entonces tendríamos que aceptar las actividades o un trabajo siempre que tengamos la competencia profesional y nunca demeritar nuestra profesión. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Esperemos que esta información haya sido de utilidad y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego.